Imagina estar en la costa de Inglaterra en el siglo IX. La brisa marina acaricia tu rostro mientras el sol se esconde en el horizonte. De repente, una sombra oscurece el cielo. No es una tormenta, no es un presagio, es algo mucho peor. Son ellos. Velas con emblemas de dragones emergen en el horizonte. Son los vikingos, los lobos del norte, y han venido a arrasar con todo. No hay advertencia, no hay salvación. Solo el sonido de los cuernos de guerra y el retumbar de las espadas. Los secretos de los vikingos. ¿Cómo lograron aterrorizar a toda Europa? Es una pregunta que ha intrigado a historiadores y entusiastas por igual. ¿Qué hizo que estos guerreros escandinavos fueran tan temidos? ¿Fue su ferocidad en combate, su destreza naval o algo más profundo y estratégico? A lo largo de este texto exploraremos los misterios que rodean a los vikingos y descubriremos cómo lograron sembrar el miedo en todo un continente. Pero antes de continuar, asegúrense de suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia fascinante. La guerra relámpago de los vikingos. Los vikingos no eran simplemente piratas bárbaros que saqueaban aldeas al azar. Su táctica de guerra era brillante, letal y sorprendentemente organizada. Desarrollaron un sistema de ataque que más tarde sería imitado por los grandes estrategas militares, el golpe relámpago. Sus incursiones eran rápidas, coordinadas y despiadadas. No daban tiempo a sus víctimas para reaccionar. Conocían las rutas marítimas como la palma de su mano y utilizaban barcos diseñados para moverse a velocidades vertiginosas tanto en mar abierto como en ríos estrechos. A diferencia de otros pueblos guerreros, no dependían de caballería ni de grandes ejércitos pesados. Su ligereza era su ventaja. Mientras otros reinos aún debatían cómo defender sus territorios, ellos ya habían saqueado y desaparecido en el horizonte. La sorpresa era su mejor arma. Atacaban cuando menos se lo esperaban, a menudo de noche o en medio de festividades religiosas. Su capacidad de movilización y repliegue era casi imposible de contrarrestar. Mientras otros ejércitos tardaban días en responder, los vikingos ya habían desaparecido, dejando tras de sí ruinas y desesperación. La psicología del terror. Pero no solo las espadas vikingas sembraban el miedo, sino también su propia reputación. Entendían el poder de la psicología mejor que cualquier otro ejército medieval. Su brutalidad no era un simple acto de violencia, sino una herramienta estratégica. Quemaban iglesias, masacraban aldeanos y dejaban con vida a unos pocos testigos para que el terror se extendiera como la peste. La leyenda de su ferocidad cruzaba fronteras más rápido que sus propios barcos. Se corría la voz de que eran demonios encarnados, enviados por los dioses para castigar a la humanidad. Nadie dormía tranquilo, sabiendo que, en cualquier momento, sin previo aviso, los vikingos podían aparecer en el horizonte. Además, su apariencia también jugaba un papel importante. Grandes, fornidos, con barbas salvajes y tatuajes en la piel, parecían más bestias que hombres. Para los monjes cristianos, que jamás habían visto algo similar, los vikingos eran la encarnación de la ira divina. Sus ritos paganos y sacrificios humanos alimentaban aún más su leyenda oscura. Nadie quería enfrentarse a ellos. Barcos que desafiaban la lógica. Sin sus legendarios barcos, la historia vikinga no habría sido la misma. Los drakars, como se les conocía, eran embarcaciones extraordinariamente avanzadas para su época.
Eran ligeros, veloces y versátiles, capaces de navegar tanto en el océano como en los ríos más estrechos. Gracias a esto, los vikingos podían atacar desde cualquier ángulo. No necesitaban puertos ni rutas comerciales establecidas. Podían atravesar los mares y de pronto aparecer en lo profundo del continente europeo, tomando a todos por sorpresa. Su capacidad de adaptación era asombrosa. Estos barcos también eran diseñados para transportar no solo guerreros, sino también caballos y provisiones, permitiéndoles establecer campamentos y conquistar nuevas tierras. Cada barco podía transportar hasta 100 hombres, quienes remaban en perfecta sincronía. Cuando el viento era favorable, izaban velas y se desplazaban aún más rápido. Esta movilidad les permitió llegar a lugares impensados como Constantinopla y América del Norte, siglos antes de Colón. Eran amos del mar y no tenían rival en navegación. Dioses y creencias inquebrantables. Si hay algo que hacía a los vikingos invencibles, era su fe. Creían que la muerte en batalla era la mayor gloria que un hombre podía alcanzar. Morir con el arma en la mano significaba un pase directo al Valhalla, el gran salón de los dioses donde festinarían eternamente junto a Odín. Esta creencia les daba una ventaja psicológica devastadora. No temían la muerte, la anhelaban. Sus enemigos, en cambio, luchaban por la vida. Los vikingos luchaban por la gloria. No huían, no se rendían. En su mente, cada batalla era una oportunidad de ganarse un lugar junto a los dioses. ¿Cómo puedes vencer a un enemigo que no teme morir? Además, sus rituales antes de la batalla reforzaban su mentalidad. Algunos guerreros entraban en trance, conocidos como berserkers, quienes luchaban con una furia inhumana, sin sentir dolor ni miedo. Se dice que consumían hongos alucinógenos para alcanzar este estado. Sus gritos, su fuerza descomunal y su desprecio por la muerte los convertían en verdaderos demonios en combate. La conquista de tierras y su legado. Los vikingos no solo eran saqueadores, también eran conquistadores y colonizadores. Fundaron asentamientos en Irlanda, Escocia, Francia e incluso en Rusia. Su impacto en la historia es innegable. Ciudades como Dublín fueron originalmente colonias vikingas y en Normandía, Francia, dejaron una herencia que más tarde influenciaría la historia europea. Muchos vikingos se convirtieron en reyes y mercenarios de las cortes europeas. En Constantinopla formaron la temida Guardia Varega, la guardia personal del emperador bizantino. Su reputación como guerreros imbatibles les abrió puertas en todos los rincones del mundo conocido. La caída de los vikingos. Por siglos, los vikingos fueron la mayor amenaza para Europa, pero como todo imperio, su tiempo también llegó a su fin. La cristianización, la adaptación de otras culturas a su modo de guerra y los cambios políticos en Escandinavia debilitaron su dominio. Los reinos europeos aprendieron a defenderse, a construir fortificaciones y a organizar ejércitos para enfrentarlos en su propio juego. Con el tiempo, los descendientes de los vikingos dejaron de ser saqueadores y se convirtieron en mercenarios, comerciantes y gobernantes. Pero su legado nunca murió. Hoy, su espíritu sigue vivo en la cultura popular, en las sagas y en la sangre de aquellos que aún llevan su linaje. Los vikingos no solo fueron guerreros, sino también estrategas, navegantes y maestros del miedo. Lograron aterrorizar a toda Europa no solo con sus espadas, sino con su mente. Su capacidad para adaptarse, su dominio del mar, su psicología del terror y su fe inquebrantable los hicieron imparables. No eran simplemente saqueadores, eran la tormenta misma. Y aunque su época dorada terminó, su leyenda sigue viva.
inspirando miedo y admiración en igual medida. La historia los recuerda no como simples bárbaros, sino como los dioses de la guerra que alguna vez hicieron temblar al mundo. Mientras los vikingos aterrorizaban el norte, otro poder avanzaba implacable desde el sur. Los musulmanes, maestros en la guerra y la estrategia, cruzaron el estrecho de Gibraltar en el año 711, conquistando la península ibérica con una velocidad asombrosa. En solo unos años, el estandarte del Islam ondeaba sobre Al-Ándalus, y lo que antes era tierra visigoda se convirtió en el centro de una de las civilizaciones más avanzadas de la Edad Media. ¿Cómo un pequeño ejército musulmán logró someter a toda Hispania en tiempo récord? ¿Qué tácticas utilizaron para resistir durante 800 años? Del saqueo vikingo al esplendor de Córdoba, prepárate para descubrir el siguiente capítulo de la historia que transformó Europa para siempre. No te pierdas nuestro próximo video. La conquista de Al-Ándalus. Cómo los musulmanes dominaron España por 800 años. Recuerda darle like, suscribirte, activar la campanita y compartirlo con alguien que ame la historia como tú. Y recuerda, nadie es bueno, nadie es malo, todos simplemente somos.